María Paz, te damos el pase, te damos la bienvenida al instituto, a la biblioteca. Adelante nomás con la introducción y después sí, arrancamos psicología y deporte. Adelante, María Paz. Bueno, buenas tardes para todos. La idea es, me perdí un poco al principio, así que si repito, quizás hacer una charla que haya así un ida y vuelta, en el que podamos debatir, hacer preguntas. Me gustaba más crear un espacio, ¿sí? Voy a hacer una breve introducción, así dejo también espacio para que podamos conversar un poco. Me gustaría, no sé si es posible por el chat, yo les había mandado un link, no sé si llegaron a bajarlo. No, entiendo que no, Pablo, no se pudo, ¿no? Porque tuviste algunos problemas. Sí. No se pudo, María Paz. El link para las preguntas lo hacemos por el Messenger, por el chat. Bueno, y nosotros ofrecemos, yo la voy leyendo, justo claro, antes que te conectes, decíamos, yo la voy a ir leyendo y bueno, de a una, oficiando como moderador, te doy el pase para ir respondiendo. Bien. La gente ya sabe que comienza esto con una introducción y después preguntas varias. Todos los que tengan preguntas vamos a tratar de responder todos. Sabemos que el tiempo en Zoom es tirano, pero bueno, vamos a aprovecharlo, aquí estamos. Bien, lo único, como no me funcionó la compu y estoy desde el celular, no puedo ver a cada uno si alguno no se levanta la mano o lo que sea, ¿sí? Yo te aviso, cuando haya una pregunta yo después te aviso. Buenísimo. Simplemente les quería, para romper un poco el hielo, preguntar que escriban 1 o 2 palabras de cómo se sintieron, se sienten, qué les pasa con esta cuarentena, cómo la pueden describir, ¿sí? Una emoción, lo que quieran poner, una palabra por el chat. Así arrancamos con eso. Muy bien, perfecto. Si querés ir leyendo rapidito, así ya arrancamos. Vamos leyendo. Sí, cómo no. Bueno, ya la primera que tenemos, cansadora. Bien. Una forma de ir definiendo ya esta cuarentena. Incertidumbre. Incertidumbre. Te dejo a vos como moderador, porque si no nos pisamos. Un amigo, un miembro de comisión directiva, Javier, yo mal, de hecho estoy en tratamiento, nos pone. Bien. Seguí vos, Pablo. Bueno, caos, ansiedad y preocupación por el futuro, también tenemos. A ver, ¿qué más? Miedo al virus. Miedo al virus. Bien. Ya miedo. ¿Qué más? Incerteza, sí. A ver, ¿alguien más que quiera escribir? Esos fueron por ahora los que han escrito. La idea un poco es... no saber qué hacer. Bien. La idea un poco es hacer, como les decía recién, una pequeña introducción, ¿sí? Porque, a ver, estamos en un marco de cuarentena, de pandemia a nivel mundial. Me voy a basar un poco más acá, que estamos en Argentina, pero es algo que nos excede, ¿sí? Es una situación en la que nunca antes habíamos vivido algo así, y la realidad es que no la podemos cambiar. Voy a citar 2 autores chiquititos, no quiero hacer muchas definiciones y esto, me parece que son cuestiones que después podemos buscar mismo en internet, pero para empezar un poco la charla, había pensado en Viktor Frankl. Voy a presentarlo muy chiquito, neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco, ¿sí? Judío, que estuvo en los diferentes campos de concentración, más o menos en el 42-45, más conocido es el Auschwitz, que siempre lo pronuncio mal, y bueno, la historia tiene final feliz, él puede sobrevivir, y él escribe varios libros, y uno de los libros que escribe, ¿sí? El hombre en busca del sentido. De hecho, les recomiendo, si tienen más tiempo, después de la charla, que busquen en Google, hay una entrevista chiquitita, deben ser 8 minutos que le hace, que es muy interesante, y lo que viene a plantear un poco es, bueno, ok, si no podemos cambiar la realidad, ¿sí? No voy a entrar en un debate filosófico de si hay varias realidades y estas cuestiones, cambiemos un poco, ¿sí? La actitud frente a esta situación, ¿sí? Nosotros sí tenemos la capacidad o la libertad de elegir cómo enfrentamos esta realidad.
Y esto un poco lo que les venía a traer como para el principio de la charla es un poco manejar este estrés. Recién hubieron algunas palabras como incertidumbre, ansiedad, en otros momentos también me comentaron angustia, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo, qué tenemos que hacer, si nos contagiamos, si hay un virus invisible, todas estas cuestiones, y me parece que esto excede un poco al deportista, ¿sí? Que nos pasa a todos a nivel persona, ¿sí? Entonces, la idea es, bien, no podemos cambiar esta realidad, esta situación, ¿sí? Entonces tenemos que reevaluar, ¿sí? Esta forma o cómo vemos esta situación. Me gustaría que, si bien voy a responder varias preguntas, pero si hoy si terminaría la charla en 5 minutos, me iría muy contenta si algunos se llevan un poco esto de cambiar esta realidad, que ya vamos a estar hablando un poco más adelante, tener que entrenar en una casa y no tener, no sé, si un nadador entrena en una pileta, no poder ir a la pileta y estas cuestiones. Entonces, pensemos un poco esto. Desde las neurociencias, por ejemplo, decimos que si nosotros podemos cambiar insisto, vuelvo para atrás, no podemos cambiar la realidad, ¿sí? Entonces cambiar la situación. Si nosotros cambiamos la manera de pensar, podemos cambiar la manera de sentir. Por ejemplo, si yo ahora empiezo a pensar sin ninguna evidencia que todo lo que estoy diciendo es una pavada, que es aburrido, que no está bueno, me voy a empezar a sentir mal, ¿sí? Y viceversa, si yo empiezo a pensar que lo que estoy diciendo es muy interesante, están todos contentos, no les veo las caras, pues estoy desde el celular, pero me voy a empezar a sentir bien. Entonces, lo que me gustaría un poco es que si yo cambio la manera de pensar, cambio lo que siento, es una manera de enfrentar el estrés, ¿sí? La ansiedad, todas estas cuestiones que estuvieron diciendo, ¿sí? Porque creamos otras realidades. Con el ejercicio físico, ¿sí? Muchas veces, más allá del impacto que tenga en el aparato cardiorrespiratorio, vascular, etcétera, ¿sí? Tiene un efecto directo en el cerebro, ¿sí? Genera nuevas conexiones, no lo quiero hacer muy técnico, ¿sí? Pero liberamos endorfinas, podemos decir que refuerza el pensamiento creativo. ¿Qué pasa, ¿sí? No sé si hay deportistas, después me gustaría que opinen, cuando no se puede realizar este ejercicio, ¿sí? Entonces, una de las cosas que les empiezo a plantear es, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros estábamos acostumbrados a hacer una actividad física varias veces por día, un entrenamiento, ¿sí? La charla la quiero orientar, no sé quiénes están del otro lado, pero desde un deportista hasta alguien que entrena 2 veces por día en un gimnasio, una clase de Zoom, yoga, lo que sea, ¿sí? Otra cosa, la idea es como tener un poco de tips para poder afrontar esta cuarentena, ¿sí? Tenemos que mantenernos activos. Entonces, si nosotros siempre veníamos realizando un deporte, quizás aprender uno nuevo, un idioma, un instrumento, ¿sí? Para poder mantener, insisto, la mente activa e ir sobrellevando este momento tan impensado para todos, ¿sí? ¿Qué está pasando voy a ir tirando como varias cosas, insisto, como introducción y después me gustaría que empiecen a hacer preguntas. ¿Qué pasa con la dieta? ¿Sí? Si bien los deportistas, lo ideal es que tengan una nutricionista y una dieta pensada en el deporte que hacen, ¿sí? En la contextura física y en un montón de cuestiones en base al entrenamiento, al rendimiento, ¿estamos comiendo en la cuarentena saludable? ¿Sí? Una dieta rica en frutas, en verduras, en pescado, omega 3, digamos, insisto, depende del deporte y el deportista, fibras, proteínas, ¿sí? Otra cosa que quiero que vayamos pensando. ¿Qué pasa con el sueño? ¿Sí? Es súper importante que un deportista duerma, el sueño es salud, que descanse 8 horas en lo posible, ¿sí? Y aunque no seamos deportistas, ¿estamos descansando bien en esta cuarentena? ¿Sí? A la noche segregamos melatonina que hace que se regeneren, ¿sí? Las células del cuerpo. Entonces, es importante que, digamos, si bien podemos irnos a dormir un poco más tarde, no sé cómo es la situación de cada uno, si están trabajando, si se levantan más tarde, etcétera, que tratemos de conservar un poco lo que es dormir durante la noche. Una siesta, sí descansamos,
pero como no se produce este proceso de generar melatonina que decía, y es muy necesario, ¿qué pasa con...? Quiero apurarme para dar tiempo a las preguntas, y por eso estoy hablando bastante rápido. Si hay algo que no se entiende, repetimos. ¿Qué pasa con las pantallas, el acostarse tarde, ¿sí? Los insomnios, todo esto, que van a ir trayendo también diferentes problemas en lo que es la cuarentena y a un deportista? Dormir bien, ¿sí? Ayuda también a regular el sistema inmune, ¿sí? Que no se deprima el sistema inmune, que es tan importante en este momento. Y dos cosas más. Es muy importante mantener el optimismo, ¿sí? Entonces, tratemos de no estar mirando todo el tiempo las noticias, ¿sí? Como deportistas, no estar pensando cuánto tiempo perdí de entrenamiento, qué carreras no fui, qué torneos, ¿sí? Todas estas cosas. Tratemos de focalizar en todas las cosas optimistas, ¿sí? Obviamente que uno tiene que estar informado, pero tratemos de evitar, ¿sí? Todo el tiempo el ver los números y todas estas cuestiones. Y lo más importante que me parece es mantenernos conectados socialmente. El ser humano es un ser sociable, ¿sí? Entonces es muy importante, es una protección hasta para el cerebro, mantener los vínculos. Obviamente que en periodos de cuarentena es difícil, ¿sí? Pero aunque sea por estos medios, desde tomar unos mates, almorzar, cenar, o compartir diferentes cuestiones y no aislarse, ¿sí? Hay muchos deportistas que justamente porque no la están pasando bien, se aíslan. Hice una introducción súper rápida de algunos temas que me parecen importantes. Les quiero dejar lugar para que empecemos con las preguntas. Si hay algo que no se entendió, si alguno quiere comentar cómo es su situación, lo que ustedes quieran. No, perfecto, perfecto, Paz. La verdad, muy buena la introducción, creo que se entendió, ¿no es cierto, Pablo, en regla general? Y seguramente, Pablo, la primera pregunta, bueno, ya invitamos a todos los participantes a que por el Messenger chat vayan nomás poniendo sus preguntas. Las primeras semanas de nuestra actividad de ajedrez, ¿no, Pablo? ¿Querés hacer alguna pregunta? Seguimos con las preguntas del público a medida que vayan llegando, ¿no? Bueno, habilitamos el chat del grupo de Zoom para las preguntas. Ahí está. Y mientras esperamos las preguntas, vamos al tema que más nos ocupa a mí y a otro de los presentes que está acá, que es el profe de ajedrez. Si el ajedrez, algunos lo llaman deporte, otros no, al final quedó ahí definido como deporte de la mente, y está definido así. ¿Qué influencia puede llegar a tener en un deportista practicar también ajedrez, y ahora más en el ámbito de la cuarentena? Se puede decir como que es beneficioso, no sé si estás más tanto del juego del ajedrez, me imagino que sí. Sí, me encanta jugar al ajedrez. A ver, el juego de ajedrez es un juego de mucha estrategia, ¿sí? Yo creo que es muy importante, me voy a basar un poco más en lo que es la pandemia, que es lo que estamos viviendo, o la cuarentena en este momento. Yo creo que es muy importante hoy desde flexibilizarse, desde buscar, digamos, alternativas para todo esto que nos está sucediendo. Podríamos decir esto de no salir, etcétera, ¿no? El ajedrez es yo lo considero deporte, es un deporte que justamente lo que nos hace pensar es en varias cosas. En buscar una estrategia, en pensar en la estrategia, ¿sí?, del otro, y sobre todo en no apurarnos y reaccionar rápido, ¿sí? Podemos perder un alfil, digamos una torre, y cada movimiento tiene que ser pensado. Me parece que podríamos hacer yo creo que es un momento justamente de, no quiero herir susceptibilidades, espero
entender al deporte, pero me parece que el ajedrecista es una persona que evalúa, que estudia, que se fija, bueno, si yo hago este movimiento, ¿sí? Puede suceder esto y esto y esto. Si yo hago esto, tiene esta consecuencia. Podemos hacer un paralelismo con lo que estamos viendo y preguntarnos desde qué estrategias estamos utilizando, ¿sí? Y cómo vemos el tablero, ¿sí? En este caso, la vida, podríamos decir. Me gustaría si hay algunos ajedrecistas que me cuenten cómo se están manejando en esta cuarentena, si consideran que tienen más ventaja que quizás un deportista. Yo había dado como ejemplo un nadador que quizás no tiene la posibilidad de entrenar en una pileta. Si están usando, por ejemplo, encuentros virtuales para jugar al ajedrez, si están haciendo otras cosas. ¿Alguien quiere comentar algo de cómo están viviendo esta cuarentena? Bien, a ver si alguien quiere comentar algo, algún ajedrecista que tengamos por acá. Está Ezequiel, creo, por ahí también. Está Ezequiel con ganas de comentar algo o de hacer alguna pregunta. Por el vía chat, ¿no? Sí, o cualquier otra pregunta de cualquier deporte. O cualquier otra pregunta. A ver, ¿se me escucha? Ahí sí. Sí, se habilitó. ¿Ezequiel? Sí. Ahí ¿Se me escucha bien? Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora lo que quería comentar sobre esto de la situación del ajedrez en esto de la pandemia. Digo, con la parte medianamente positiva, no tan negativa de esta situación, es que es un deporte que se puede practicar a través de internet. Entonces, si bien no... Es decir, eso sería como una pequeña ventaja por encima de otras actividades que como que necesitan sí o sí la parte de la presencia física. Entonces, por ese lado es como que, digo, tanto en nuestro club como muchos otros espacios de ajedrez que hay en el interior y todo eso, tratan como de mantenerse como activos, haciendo torneos por internet a través de una página que es gratuita, e incluso se hacen encuentros entre distintas provincias, digamos, situaciones que antes no... Y es una herramienta que siempre estuvo ahí, digamos, el hecho de practicar ajedrez por internet, pero como que nunca se valorizó tanto como se podría. Entonces, esto también, digamos, como el encuentro se está dando como de esa manera. Yo Se está dando siempre, más encuentro entre distintos espacios, sí. yo siempre les digo a mis deportistas que toda situación, ¿sí? Que nos va sucediendo, muchos deportistas olímpicos preparan 4 años, ¿sí? Se están preparando para quizás a veces minutos, ¿no? Entonces, y van sucediendo cosas. Puede ser una lesión, puede ser quizás que fallezca algún familiar importante, etcétera, 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 ¿sí? Siempre lo que hablamos un poco es tratar de, por decirlo de alguna manera, buscar la ventaja deportiva, ¿sí? Ante toda situación, ya sea del adversario o que a uno le pasa, desde aprender hasta sacar algún extra en el entrenamiento, en lo que sea. Te pregunto a vos, como ajedrecista, si podés encontrar una ventaja deportiva que tengas, no sé si estás trabajando, si tenés más tiempo, menos tiempo, que puedas encontrarle a esta cuarentena para, en este caso, practicar ajedrez. Sí, digamos, ventaja deportiva, no sabría decirlo así con exactitud. Quizás algún beneficio que puedas sacar de esta situación. Sí, digamos, el beneficio del ajedrez en general es que uno empieza a practicar más ajedrez y encontrar también como otros rivales y otras realidades. Porque antes capaz uno estaba acostumbrado a disputar torneos así presencialmente y no solía jugar con ajedrecistas de La Pampa o ajedrecistas de Jujuy. Y medio lo que mostró, digamos, toda esta situación, pues en otras provincias pasa eso. En otras provincias no hay muchos espacios para practicar ajedrez, entonces como que la actividad está mucho más limitada.
y no tiene muchos torneos que sean válidos para el ranking internacional para disputar, etcétera. Entonces, digamos, como que una digamos, ventaja que se puede sacar de esto es eso, digamos, poder encontrarse más con ajedrecistas que están en el país, pero que se encuentran a mayor distancia. Y después como que creció más, digamos, todo el hecho de las clases por internet, a los niños, pero es porque se usan más esos recursos ahora. Bien, ¿qué más podemos, digamos, explotar, por decir, de esta situación, o usarlo a nuestro favor? Me parece que es genial poder jugar con otros contrincantes, quizás no conocidos, desde otras ciudades. Esto te hace, digamos, que tengas, por decirlo de alguna manera, un entrenamiento más exhaustivo, digamos, que tengas que pensar en otras estrategias, quizás al no conocer al adversario. Sí, digamos, no sabría decir si más exhaustivo, pero es como distinto. Ya es como que está ya todo el ambiente del ajedrez. De hecho, ahora se están haciendo... Estos torneos muchas veces se hacen abiertos, donde participan grandes maestros internacionales, digamos, gente que es más como de la élite, el ajedrez argentino, y es como que fuera de estos torneos, como antes no era muy común encontrárselo y practicar contra ellos, por ejemplo. Entonces tiene como todas esas diferencias, digamos, porque cambió la forma de ver y de practicar el ajedrez en esta situación. Entonces es como que a pesar de las ciertas limitaciones que están habiendo, sin embargo se está sacando cierto provecho de los aspectos positivos que se puedan encontrar. Eso es más o menos lo que veo ahora en el ajedrez, lo que sin embargo me parece que hay que tratar de hacer como en todas las actividades deportivas. Y a pesar del límite, tratar de buscar, digamos, cuál puede ser la oportunidad para encontrar, digamos, algún aspecto positivo, incluso cosas que antes estaban ahí, pero uno no las veía. Bien. Me parece súper rico, Ezequiel, lo que compartís, y esta es un poco la idea, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros tiene hoy la posibilidad de modificar si se abre el club o no, si nos podemos, digamos, reunir a tener, digamos, algún tipo de encuentro, un torneo. Entonces, tratar de buscarle un poco el lado positivo, ¿sí? Y ver de qué manera podemos seguir desde realizando el deporte hasta mejorando nosotros mismos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, hay otra acá de un participante que nos está preguntando, ¿no? Ahí está, la digo yo, Pablo, dale. Si esta cuarentena, todas estas consecuencias, estas afecciones, ¿no?, que estamos teniendo, va a afectar más a aquellos deportes que son unipersonales, serían, como ser un tenista, un boxeador, o aquellos que son deportistas en equipo, ¿no? Como un equipo de fútbol, por ejemplo, un equipo de futsal, fútbol femenino, lo que sea. Bueno, nos preguntan eso, ¿a quién afectaría más, si al grupo o de manera individual? Sí, pues en el club tenemos deportes individuales, como es el boxeo. Por ejemplo, tenemos al profe de boxeo, a Santiago, y tenemos, bueno, la actividad de futsal, ¿no? Donde ahí es lo que hablaba José, que tenés equipos, varios, de varias categorías, tenés varios compañeros y varios equipos que conforman las distintas categorías. Bien. No me arriesgaría a tomar partido por uno de los dos. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que cada uno haya podido o no hacer en su casa, y, digamos, esto excede, no solamente es el deporte, sino cuando estamos hablando de diferentes deportes, sí hay muchos deportistas que también trabajan, que tienen una familia, que un montón de cuestiones. Entonces, está atravesado desde algún problema económico, desde si hubo un familiar infectado, desde recortes en lo económico que vuelva un poco a repetir, o el trabajo. Entonces, me parece que la diferencia va a ser, la van a hacer los deportistas
en cómo cada uno lo haya desde procesado, qué recursos también tuvo, ¿sí? No es lo mismo si algunos tienen, no sé, un parque más grande, si tienen pesas, si los diferentes recursos que hayan tenido durante esta cuarentena. Y voy a dar, digamos, como dos posibles situaciones. Dentro de lo que es un deporte de grupo, yo creo que es muy importante la relación que se tiene, ¿sí? Uno puede tener, digamos, ¿cuál es la diferencia entre grupo y equipo? Yo puedo tener 5 o 10 personas esperando un colectivo, tienen el mismo objetivo en común, que es esperar el colectivo, sí, pero ahí no hay un equipo, ¿sí? Entonces, un equipo, no pensemos en la cuarentena, puede no tener una buena relación, comunicación, y esto influir en, por ejemplo, el futsal, en ver si se pasan o no la pelota, ¿sí? O mismo en cuarentena estar súper comunicados y al momento de volver, yo creo que esto va a tener muchas consecuencias, tanto físico como mental, ¿sí? Al momento de volver, yo creo que se van a notar en un montón de aspectos, pero quizás la unidad de este equipo quedó intacta, ¿sí? Pero esto creo que tiene que ver en, insisto, lo personal de cada uno y después en cómo eran y cómo van a ser después como equipo, si se fueron acompañando, si tuvieron relación. Y con respecto a lo individual, también, yo creo que la cuarentena nos viene a mostrar un montón de cosas, ¿sí? Desde miserias hasta oportunidades. Entonces, también es, digamos, insisto, ¿qué pudo hacer esta persona en el entrenamiento individual? Si le sirvió para aprovechar, si es también momento, yo creo que por más que sea individual, tienen entrenadores, si hubo comunicación. No podría tomar un partido de a quién le va a afectar más, me parece que es algo que se va a ver a futuro, y no sé si tampoco va a ser todos los equipos o todos los individuales. Creo sí que hay deportes más perjudicados que otros, que algunos, digamos, se pueden ejecutar. Obviamente que ninguno va a ser igual y no va a ser lo mismo, pero algunos sí se pueden ejecutar, algunos desde entrenamientos y cuestiones más desde la casa y otros lamentablemente no. María Paz, Sí. aprovechamos para decirle a todos los participantes, creo que tenemos un bonus track. Parece que sí. Así es. En cuanto al tiempo, pero en caso que, por suerte, bueno, en caso que se corte, ingresar con la misma clave, el mismo ID y la misma clave, ¿sí? Pero bueno, por suerte parece que tenemos un ratito más porque está más que interesante todo esto. Justamente, una otra pregunta, otro participante, Paz, era, no sé, Yo escriben en te cuanto escucho muy a cortado. físico. Se te está cortando, No te José. Decía, Repetí. ahora, Ahora mejor. Ahí va. ahora se escucha mejor. Ahí está. Sí. Ahí decíamos que uno de los participantes nos comentaba que uno de los mayores temores que tiene es justamente desde el aspecto físico, cómo esto les va a afectar la parte física, los músculos. Me está diciendo que están entrenando, pero el mayor miedo pasa por ahí, que físicamente no sean las mismas personas. ¿Cómo despojarse de esos miedos? ¿Cómo despojarse de esos temores? Bien, esto es algo, yo creo que impensado, ¿sí? Uno generalmente, cuando entrena, los momentos en que paras, generalmente es con una lesión, ¿sí? Muchas veces, cuando hay lesiones, se les pide a los deportistas que igual vayan a los entrenamientos, obviamente que no entrenar, pero para seguir teniendo contacto, y generalmente no hay lesiones tan largas, a excepción de alguna operación, estas cuestiones. Yo creo que físicamente va a haber un montón de desarreglos, ¿sí? En esto de que mencionaba al principio, desde la hora de irse a dormir, lo que se está comiendo, los entrenamientos también a veces adentro, ¿sí? Provocan lesiones.
desde que no hay un entrenador mirando si se están haciendo bien las repeticiones, etcétera, hasta estar siempre en lugares chiquitos. Y hay mucho cambio de peso, bueno, diferentes cuestiones. En realidad, recetas no hay, va a depender también de cada persona. Yo insisto mucho, obviamente que sin romper la cuarentena y exponerse, con poder despejarse un poco, ¿sí? Si puede ser desde algún tipo de salida, los que se tienen que cuidar más será algunas cuadritas o no estoy incentivando a exponernos, así que quede claro esto. Es muy importante conectarse con cosas positivas. Yo hablaba un poco al principio de que el cerebro no diferencia, ¿sí? Insisto que no quiero entrar en esto de si hay una o varias realidades, pero no diferencia lo que es real de lo creado. Entonces, tiene que ver mucho con cómo nos enfrentemos al deporte. Si yo voy a salir, ¿sí?, de una cuarentena pensando en que me voy a lesionar, en que no estoy bien, que lo que sea, recordemos que mucho de lo que nosotros pensamos estamos también predisponiendo, no lo quiero hacer muy técnico, estoy tratando de usar palabras más fáciles al cuerpo, ¿sí? Entonces, una de las principales cosas es ojo con lo que pensamos, ¿sí? Si yo voy a pensar que me voy a lesionar, si voy a pensar un montón de cosas. Otro, cuidarse. Estas cosas súper básicas que dije, gratis, fáciles, dormir bien, alimentarse bien. Si yo me paso la cuarentena comiendo muy mal, ¿sí?, es probable que después ocasione una lesión, ¿sí? Entonces, estas cosas son las que sí podemos cuidar. Y después, ¿con qué cosas nos podemos desconectar? ¿Sí? Que estaba un poco, me quedó ahí inconcluso. Desde poder salir un poco, conectarse con un amigo, tomarse unos mates, meditación. Es muy importante, los que puedan o tengan la capacidad, buscan un video en YouTube de una meditación guiada, los súper recomiendo, ¿sí? Empezar a pensarnos fuera de la cuarentena, si bien trae un poco de ansiedad, no sabemos cuándo, cómo va a ser, cuándo van a habilitar el deporte, qué deportes, cómo. No pensar tanto en esto, sino volvernos a ver haciendo el deporte, ¿sí? Insisto, es muy importante lo que nosotros pensamos. Y sí yo creo que se van a dar cambios que todavía no están... hay un montón de cuestiones que no se sabe qué va a pasar con respecto al después de la cuarentena. Yo creo que los deportistas van a estar bastante afectados, pero sí lo que creo que podemos empezar a hacer ahora es cuidarnos desde ahora, ¿sí? Iba a decir algo más que, mientras que hablaba... Bueno, acá otro participante, por ejemplo, nos comenta, más que una pregunta, ¿no? Nos dice en el chat, bueno, me gustaría pedir ayuda, no me animo. Se ve que tal vez nunca tuvo experiencia, bueno, no importa. Es un comentario que hace. ¿Qué le recomendamos a aquella persona, a aquel deportista? Tenemos conectados muchos hinchas, muchos deportistas, hay de todo, pero aquella persona que siente la necesidad de pedir ayuda a un profesional de la psicología, y como nos pone aquí este participante, no me animo. ¿Qué se le puede decir? Bien, yo siempre destaco que me parece totalmente importante todas las aristas, ¿sí?, que pueden haber dentro del deporte. Yo siempre hablo mucho del deporte, pero también de la vida cotidiana, ¿no? Me enfoco un poco más al deporte técnico, ¿sí?, entrenador físico, nutricionista, kinesiólogo, lo que sea. ¿Por qué? No sé, es muy común tener un entrenador, un preparador físico, lo que sea, y nos cuesta tanto esto de quizás ir a un psicólogo. Ir a un psicólogo no significa que tengamos un problema psiquiátrico, que tengamos algo malo, lo que sea. Respecto a nosotros, en el deporte costó mucho, ¿sí?, trabajar, porque en la cancha, cuando se hablaba con un jugador, por ejemplo, está hablando con la psicóloga, el psicólogo, ¿qué pasó? Debe tener un problema. ¿Por qué? ¿Sí? La idea es un poco
uno, no sé, tiene presión alta, toma una pastilla. Si tiene algún dolor, va al médico. Si podamos un poco flexibilizar esto y poder, así como insisto, uno cuando tiene algún dolor de garganta va a la guardia, y puede ser una angina o lo que sea, poder también darle este lugar al psicólogo, si es que hay, digamos, alguna necesidad de ayuda, que se pueda acompañar. La idea nuestra también es desde mejorar la calidad de vida como personas y después, bueno, estrategias dentro del deporte. Hay muchos temas a tratar en el deporte que pueden ser un retiro, lesiones, desde motivación, desde comunicación. Es muy amplio. Entonces, no tiene absolutamente nada de malo pedir ayuda y yo lo cambiaría a quizás dejarse acompañar o digamos, consultar a alguien que quizás tiene un poco más de estrategias o nos puede, no quiero ser muy retirativa, pero acompañar en algún determinado proceso, ¿sí? Y es simplemente eso. Claro, y un poco, acá justamente vos acabás de nombrar la palabra retiro y tenemos otro participante, Fabio B., bueno, le agradecemos los saludos, nos manda muchos saludos, gente de la Fundación Deportiva Inter de Manrique. Nos comenta, preocupa la parte física, cuando se vuelva va a ser difícil tener en su plenitud a los deportistas, pero ¿qué pasa con ese jugador que soñaba que este año, acá estamos hablando específicamente de un jugador o de un boxeador sí. o lo que sea, ¿no? O de cualquier actividad, que soñaba que este año lo podía lograr y se ven malas condiciones físicas? ¿Afecta la parte psicológica hasta que el jugador llegue a pensar en el retiro esto? ¿Cabe esta posibilidad? Sí. Pero a ver, yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de retiro, yo creo que todos lo ubicarán a Zidane, ¿sí? Si no, rápidamente una mención, en su partido más importante, que era el que él se retiraba, con el que le iban a recordar, ¿sí? Y todo, pega este cabezazo en el pecho. Creo que todos lo ubican, ¿sí? Sí. A ver, hay mucha presión en el retiro y va a ser muy importante, digamos, yo creo que cuando alguien se retira, cierra una etapa y está cambiando quizás, no sé si radicalmente, pero por lo menos un aspecto importante de su vida. Entonces, muchos jugadores, o sea, desde algún tipo de deportista que preparaba una carrera, una competencia importante, hasta un retiro, ¿sí? Se cambió todo. Digamos, corredores que tienen otros tiempos, porque no pueden salir, digamos, a correr una maratón o lo que sea. Cambió, insisto, como esto de que cambiamos un poco desde la alimentación, la rutina, cambió el peso, el cuerpo. Hay muchos deportistas importantes de élite que se están agitando en su propia casa. Entonces, yo creo que influye un montón. No tomaría decisiones apresuradas, ¿sí? Y quizás lo tomaría esto, como dice, que lo traje al principio de Víctor Frank, de, bueno, esta es la situación, ¿sí? Veamos cómo la podemos interpretar, cambiar diferente, ¿sí? Y será el que quiera otro tipo de retiro, o si no, darnos la posibilidad de hacerlo de modo diferente, ¿sí? Porque a todos nos atravesó la cuarentena y nos cambió desde la posibilidad de hacer un viaje, un curso, un estudio, recibirse, un retiro, digamos, un torneo importante. Entonces, no apresurarse, ¿sí? Perfecto. Acá aparece una palabra en otro participante, que creo que la has nombrado, entiendo hace un rato, que es la palabra ansiedad. Y nos preguntan, un deportista, ¿cómo enfrenta la ansiedad generada por la pandemia? ¿Cómo poder trabajarla? Con signos de pregunta nos ponen. Bien. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Sí? ¿Qué es la ansiedad? Sí. Rápido, es cuando nosotros sí tenemos la mirada en el futuro, ¿sí? Si yo me concentro en qué va a pasar cuando no tenemos una respuesta, ¿sí? Yo creo que tenemos una noción, una idea, pero ninguno sabe cuándo se levanta el deporte, cuándo lo que sea. Si nosotros nos concentramos en eso, nos va a traer angustia, nos va a traer algunos miedos, frustración, ¿sí? Es todo como un círculo bastante negativo. Entonces, si bien no hay una respuesta única, esto de que yo les decía un poco del manejo del estrés, ¿sí?
esto de ir haciendo como en estos pequeños tips de, bueno, no veo tanto las noticias, bueno, no estoy poniendo una fecha determinada, bueno, me empiezo a preparar, porque en algún momento se va a levantar la cuarentena, esperemos, me empiezo a preparar, entonces cambio el foco, ¿sí? Si nosotros estamos focalizando en cuando, como y todo, empiezo cada vez a acelerarme más, a traer más, es displacentero, ¿sí? Entonces, podríamos decir que del todo no podemos decir, bueno, yo a partir de ahora no tengo más ansiedad, estoy bien y lo que sea. Pero ¿qué sí podemos hacer, ¿sí? Para sentir, yo siempre me gusta hacer este juego de palabras con la palabra preocupación con ocuparme, ¿sí? En vez de estar todo el tiempo preocupándome por qué va a pasar, que nadie lo sabe y no podemos, o sea, está fuera de nuestro. Yo hago este ejemplo, cuando yo trabajo con determinados deportistas, ¿sí? Hay un montón de variables que no se pueden contemplar. Si es un deporte al aire libre, por ejemplo, que llueva, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, ¿qué variables sí podemos manejar? ¿Sí? No quiero ser como un poco reiterativa en esto, pero de comer bien, dormir bien, o diferentes cuestiones que hoy sí podemos manejar, encarguémonos de eso, ¿sí? Y corramos un poco el foco de todo lo que puede llegar a pasar, que muchas veces la ansiedad lo que hace es preocuparnos por cosas que realmente después no suceden así. Quizás suceden peor, quizás suceden mejor, pero nos preocupamos por cosas que no pasaron todavía. Estamos conversando con María Paz Lemos, licenciada en Psicología, quien, bueno, Pablo, le agradecemos infinitamente la participación en nuestra biblioteca, nuestra charla, que la verdad se está poniendo más que interesante. Siguen llegando las preguntas, así que, bueno, María Paz es especialista en deportología, docente en la Universidad de Morón, y con total gentileza le agradecemos infinitamente este contacto. María Paz, tenemos una pregunta. Aquí otro participante nos dice, si un deportista está atravesando alguna pérdida de un familiar, de alguien, en esta cuarentena todos hemos tenido alguna, yo en mi caso personal, todos hemos tenido pérdidas, en mayor o menor medida, pero algo hemos perdido. Me imagino que se refiere a una pérdida de un familiar, según me pone. ¿Es recomendable continuar entrenando o suspender por un tiempo la actividad? Me preguntan concretamente. ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, a ver, acá no me quiero meter en un terreno si hay un entrenador físico, ¿sí? Y cuál es la planificación que se hizo. Pero sí es verdad que cuando nosotros estamos muy preocupados, ¿sí? Por una situación puntual, no siempre, no quiero generalizar, pero hay más posibilidades de lesionarse. Esto es algo personal, sí, hay gente que está totalmente de acuerdo, gente que difiere. Yo a veces prefiero, con determinados jugadores, sí, depende obviamente del momento, si tiene una competencia en 2-3 días, bueno, es el momento, pero prefiero que se tomen una semana, que se lesionen y tengan una lesión de 3 meses, ¿sí? Entonces, muchas veces yo creo que cada uno también se puede dar cuenta si el entrenamiento viene como cambio el foco, me despejo, es una hora que no pienso en algo triste, en algo malo, en algo, diferentes cuestiones, o me puede llegar a ser peor, ¿sí? Me parece que es una decisión muy personal, pero que siempre hay que evaluar si es mejor perder 2-3 días, tomárselos para sí, dormir la siesta, leer un libro, o justamente si quizás les viene bien porque cambian el foco. Una cosa que quiero, esto es una opinión personal, es una mirada un poco negativa, pero yo creo que si nosotros entendemos a la cuarentena, a la pandemia, como un duelo, insisto, es una mirada un poco negativa, pero también nos va a ayudar a entender esto que pasa. Nosotros cuando fallece un familiar, ¿sí? Muchas veces no queda otra que tiempo, sin la angustia, el dolor, lo que sentimos una pérdida, ¿sí? Algunos lo pueden sentir con un familiar, otros con un trabajo, otros con la reducción de un sueldo, la pérdida de la libertad, ¿sí? De si puedo o no irme de vacaciones, festejar, si puedo salir a caminar, lo que sea, la pérdida de todos los vínculos sociales. Entonces, así como uno en un duelo muchas veces no puede hacer cosas, les propongo un poco que nos habilitemos
a estar mal, a sentirnos mal un determinado tiempo, ¿sí? Que dejemos también que pase el tiempo, como todos, yo creo que los que estamos acá debemos haber perdido a alguien cercano y sabemos que va, digamos, pasando, y que una vez que le damos un poco de lugar, resignifiquemos esto, ¿sí? Así como cuando una persona fallece, nos empezamos a acordar de los buenos momentos y tratamos de archivar eso, bueno, que un poco hagamos este paralelo con la cuarentena, ¿sí? Acá otro oyente, otro participante nos pregunta, nos dice que, bueno, nos cuenta que no es deportista, pero bueno, ¿qué se le puede recomendar dentro del deporte que no sea de alto rendimiento? Como punto de escape, me ponen, ¿no? Bien. Me ¿Qué es parece lo genial. recomendable? A ver, la recomendación es muy amplia y tiene que ver con los gustos de cada uno. A mí me fascina el deporte, si fuese por mí mandaría a todos a hacer deporte, pero también entiendo que no todos les gusta. Entonces, empezar a pensar si puede ser un juego de mesa, si puede ser, pintar, no sé, desde una mandala hasta la casa, si puede ser ordenar, si puede, digamos, qué cosas siempre le gustaron y no tuvo el tiempo, ¿sí? Hoy por hoy no hace falta ser deportista, hay millones de clases, no sé si Instagram o estas cuestiones, de zumba, de yoga, de relajación, de elongación, lo que sea. Se pueden buscar rutinas por internet. Si tienen la posibilidad de pedirle a alguien que los entrene, ¿sí? No hacer cualquier cosa, porque generalmente uno se lastima, le duele, porque hace 10, 20, 50, 100, 1000 abdominales en un día y después no se puede mover, mejor, ¿sí? Pero si no, hay muchas cosas hoy que están en internet y que tenemos la posibilidad de encontrar. Yo no tengo en este momento así un link específico, pero creo que hay un montón de sitios que están brindando cosas gratuitas. Está en, no es un chivo, pero está en Paseo de la Plaza, digamos, stand-ups, obras de teatro, quizás un libro, un baño de inmersión. A mí me gusta mucho, yo además del deporte, hago clínica, ¿sí? Clínica es consultorio, digamos, el hospital y lo que sea. Y recomiendo esto, de empezar a dedicarse también desde tiempo para uno, ¿sí? Y la idea un poco es, podríamos decir, mentirnos, ¿sí? Con esto de cambiar el foco, ¿sí? Como 2, 3 horas de despejarme y no acordarme de que estoy adentro, de que hay pandemia, de lo que sea. Cada uno verá si es, no sé, estar en el jardín, en el balcón, si es compartir con los hijos, si es cocinar, si es, no sé, coser, bordar, etcétera, ¿sí? No tiene que ser el deporte. El deporte lo que nos da cualquier tipo de lo que sea es que liberamos endorfinas y un montón de cosas que nos sentimos mejor. Pero se puede encontrar con un instrumento, ¿sí? Alguno que ya toquen o aprender uno nuevo, ¿sí? Siempre que digamos, aprendemos algo nuevo, también estamos creando nuevas conexiones, ¿sí? Activando la mente. Hay infinidad de cosas para hacer. Acá una participante nos comenta que, bueno, se ve que estuvo investigando y que hay muchas clases, mucha oferta online de clases de yoga, nos ponen, de stretching, etc. Pero preguntan si ese tipo de cosas online es como que le da desconfianza, nos dicen. No les genera confianza. Bien. Refiriéndonos acá puntualmente a esto, al yoga y el stretching, ¿no? A ver, lo que tenemos que cuidarnos un poco ahora en cuarentena es que uno, digamos, acude a un profesional, como puede ser un entrenador, ¿sí? Y el entrenador nos mira, por ejemplo, si estamos haciendo, no sé, bien las sentadillas. Yo estoy entrenando ahora vía Zoom y es muy difícil de corregir, de ver la postura, de ver si habría carga de peso, si se está, digamos, no sé, digamos, todo es un montón de cosas. Entonces, sí es importante ver, digamos, quién es esta persona del otro lado de la pantalla, ¿sí? Qué comentarios hay, dónde trabaja, algunas de estas cuestiones, buscar alguna recomendación, ¿sí? Si algún conocido entrenaba antes con esta persona o trabajaba en tal gimnasio, eso sí es importante, porque realmente he visto en internet algunas
cuestiones de quizás alguien que hace un vivo o lo que sea que después se termina lesionando. Sí, un dolor de cintura o alguna de estas cuestiones, ¿no? No cosas graves. Pero sí, si pueden recomendar a algún entrenador o algo, sería mucho mejor. Sí, yo no sé si, Buenísimo, bárbaro. por ejemplo, acá hay algún entrenador que quiera, no sé, pasar su número del club o alguna de estas cuestiones que ya sabemos que es alguien preparado. Claro, perfecto, sí, sí. Bueno, Pablo, yo tengo una última pregunta de mi parte. Agradecemos nuevamente a María Paz por su tiempo. Agradecer a todos los participantes. La verdad que gracias por las preguntas. Bueno, nos siguen mandando saludos, Pablo. Un montón de gente. Gracias a todos. Y de mi parte, y después te doy el pase a vos, Pablo, para la última. Esta es mía, María Paz. La pregunta es, Sí. ¿cuáles pueden ser las consecuencias psíquicas de esta cuarentena? ¿Cómo salimos de esto? Bien, estaba... Se te muteó, Paz. Se te muteó. El micrófono. El micrófono. Perdón. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Preguntábamos, escuchaste la pregunta, ¿no? Sí, la pregunta la escuché Sí. perfecto. Ahí Estaba está. viendo la pantalla que con el celular, como no podía, corría un poquito. A ver, yo creo que van a haber muchísimas consecuencias, repercusiones, ¿sí? De hecho, ya las está viendo, si hay muchas personas con ataque de pánico, con depresión, con angustias, intentos de suicidio, y son muchas, ¿sí? Las cuestiones que se está viendo. Yo creo que, si bien el panorama no es muy bueno, me gustaría que no nos focalicemos en eso, ¿sí? Me gustaría más que con esta charla, por lo menos podamos prevenir, ¿sí?, algunas cuestiones y no estemos justamente focalizados en un montón de cuestiones que se van a venir, ¿sí? Yo creo que así como a nivel económico van a haber muchas consecuencias, también lo va a haber en la salud mental y ya lo está viendo, ¿sí? Piensen que el aislamiento social tiene consecuencias muy grandes, ¿sí? Y hay muchas personas que no todas tienen los mismos recursos para poder también desde subsistir, desde lo que sea. Entonces, las consecuencias son muchas, son graves, demasiado, ya lo estamos viendo. Yo trabajo en un hospital y lo que estamos viendo es increíble, es muy, muy fuerte y muy feo, pero no quiero que focalicemos en esto, sí quiero que desde el club, por ejemplo, los que sean parte, puedan aprovechar los medios de comunicación para pedir, no sé si ayuda, pero compañía, contactarse, estar en contacto con, digamos, algún miembro, algún socio, acompañarse, ¿sí? Justamente para evitar estas cuestiones, ¿sí? Y antes hubo una pregunta de esto de pedir ayuda. Yo creo que la emoción, ¿sí?, universal que se está sintiendo es una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, tratemos de acompañarnos, ¿sí? Lo que sea, desde el deporte, pero sobre todo un mensaje para evitar justamente que sea tan grande las consecuencias, ¿sí? Pablo, el cierre todo tuyo. Y sí, yo adelante, quería amigo. hacer una pregunta puntual que por ahí no abordamos, porque por ahí hablamos del deporte y no tanto, o sea, no solo del deporte, sino también de lo extradeportivo, porque bueno, obviamente lo abarca, ¿no? Todo el deportista no es una isla, tiene todo un ambiente social, que también tenemos lo que por ahí no somos deportistas ni de elite, ni amateur, y es el tema de los chicos. Los chicos que, ¿cómo se los puede ayudar a transitar esto que ya nos cuesta a los grandes, y sobre todo, bueno, los chicos también, que tanto deportistas como no, cómo se los puede ayudar, o qué tips o qué recomendaciones se pueden dar, tanto para los chicos que venían practicando deportes,
como lo que por ahí no. Bien, voy a hacer una diferencia quizás un poquito más apuntada a los más chiquitos y después voy más a los adolescentes. Yo creo que los adolescentes son los que más lo están sufriendo. Con respecto a los chicos, ¿sí? Aprovechemos las vacaciones de invierno para distraernos, ¿sí? Yo entiendo que es difícil para los padres, los que llevan el trabajo online, ¿sí? Con los chicos. Es un momento en el que al chico se lo descuida porque hay que trabajar, o se viene de afuera, bueno, todas estas cuestiones. Sobre todo los chicos chiquitos no entienden por qué no pueden ver a la abuela, qué está pasando. Entonces hay muchísimas cosas. Aprovechemos la tecnología de internet, ¿sí? Hay muchísimas cosas en internet, desde cuentos como para explicarles qué está pasando, pero sobre todo tratemos de, en los momentos que sea posible, ¿sí? Que evitemos un poco la pantalla, porque digamos, los chicos no están durmiendo bien por tanta, digamos, luz. Creo que es violeta, bueno, azul, no me acuerdo el nombre. Entonces, lo más posible, si pueden, es, y esto también como familia, poder hacer muchísimos juegos, ¿sí? Juegos de mesa, que puedan un poco los chicos, a ver, el chico no tiene tanto contacto con la muerte, ¿sí? Y le es muy fuerte. Entonces, esta posibilidad de que mamá sale a trabajar o papá y se puede contagiar, o la abuela le puede pasar algo, pero no podemos ver a la abuela, ¿sí? Todo esto, entonces, le es muy fuerte, ¿sí? El chico cuando es chiquito no está pensando en la posibilidad, ¿sí? De morirse todo el tiempo, de que algún familiar o alguien cercano. Entonces, si podemos distraerlo, ¿sí? Cocinando algo, no sé, haciendo unas hamburguesas caseras con cheddar y estamos jugando al McDonald's, o bueno, vamos a ver una película y hacemos pochoclo como si fuésemos al cine, o digamos, cualquiera de estas cosas, los padres van a tener que tener mucha creatividad, es genial, y traten de tener, por favor, mucho contacto con los compañeros del club, del colegio, ¿sí? En el que pongan una cámara y jueguen juntos, muestren los juguetes, digamos, que interactúen, ¿sí? Se les está sacando algo muy importante a los chicos. Con respecto a los adolescentes, ¿sí? Es un poco más difícil, pero igual, tratarlos de convocar, de que puedan hacer, digamos, diferentes actividades en el que corran un poco el foco de que se están perdiendo, no sé, el último año del secundario, que tengan, digamos, contacto con los compañeros y los amigos, muchísimo fomentar esto, pero también un poco de cuidado con lo que se está viendo, digamos, desde las redes, los horarios, ¿sí? Me parece perfecto que en vacaciones duerman hasta tarde, pero tratemos de evitar de que duerma todo el día y toda la noche despierto, ¿sí? Y los diferentes juegos que están utilizando en internet, ¿sí? Quizás tener en cuenta eso. Yo sé que es algo que quizás se perdió, por ahí aprovechar este momento como para justamente tener un vínculo más familiar. Yo estoy muy a favor de los juegos de mesa, sé que no a todo el mundo le gustan, juegos de estrategia, ¿sí? Si le quieren enseñar a jugar al ajedrez, digamos, tratar, y sobre todo de que aprendan algo nuevo los chicos, ¿sí? La idea es, y para los adultos también, correr el foco, ¿sí? Correr el foco de que esto que es grave, de lo que nos estamos perdiendo, de lo que sea, y tratar de conectarlos con otra cosa. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una última pregunta. No, Pablo, los que están llegando, todos agradecimientos, están todos muy conformes, al igual que nosotros, Pablo. Así que, nada, la despedimos a la licenciada María Paz. Ya saben que si alguien quiere tener una consulta, nos pide, bueno, los medios de contacto, se lo vamos a facilitar. Y simplemente, una vez más, muchísimas gracias, Paz, por este encuentro, por ser parte del mundo excursionistas. Por estar en la biblioteca del Club Atlético Excursionistas, y seguramente el compromiso que en algún momento la sigamos. Sí. Bueno, gracias a ustedes por confiar o por llamarme, digamos, a este espacio. Fue muy difícil, digamos, de qué se hablaba, cómo quizás preparar. No sé si alguno se quedó con dudas, lo que sé si quiere escribir. Justamente la idea era esto, de que sea un debate y que haya bastantes preguntas, para que no sean definiciones que
uno puede buscar por internet y se puedan sacar las dudas. No siempre hay, digamos, una solución para todo, es algo que nos excede esta situación, pero bueno, espero haber podido ser clara y cualquier cosa que necesiten pueden contar conmigo o si se quedaron con alguna duda o algo no quedó claro. Bien, bueno, Cómo no, desde luego. Entonces que hay que correr el foco, que hay que aprender más cosas en lo posible, y los chicos tratar de darle amplitud, y bueno, desde nuestra posición, tanto como el ajedrez, viene bárbaro como juego de mesa, dentro de los otros tantos juegos de mesa que hay, y bueno, también como dijo Paz, el tema de los libros, ¿no? La lectura, reencontrarse con la lectura, que a veces la falta de tiempo conspira para que uno se pueda sentar a leer un libro, ya sea, hoy la tecnología nos permite leer libros virtuales también, así que nuestra biblioteca no está exenta de tenerlos, tenemos libros virtuales, libros tangibles, así que bueno, nos queda claro más o menos por dónde tenemos que encarar esto que no, y para poder manejar la ansiedad, como bien dijo Paz, ¿no? Hago, si quieren, un resumen muy chiquitito de lo que por favor, hoy. Dejamos el cierre en tus manos, Paz. Adelante. Bien. Repaso lo que fuimos hablando, ¿sí? Tenemos tiempo, sí, dale. Bien, recomendaciones para tener, digamos, un cerebro saludable, ¿sí? Poder tener una vida social activa. Insisto, por medio de las redes, aprovechémosla, ¿sí? En vez de mal usarlas, usémoslas bien. Unos mates por acá, lo que sea, ¿sí? Aunque sea chiquitito, poner la cámara, muchas veces que estamos o en pijama o así nomás, pero ver los gestos de las otras personas, ¿sí? Y esto, también tener muy en cuenta algún socio, algún amigo, familiar, ¿sí? ¿Qué pasa que no está contestando? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Lo que sea, ¿sí? No aislarse, estar siempre en contacto. La actividad física que se pueda hacer en casa, lo que sea, sí, mínimamente que sea, poner música y bailar algo, recuerden que liberamos endorfinas, ¿sí? Circulación, oxigenación, lo que sea. Estar activo mentalmente, ¿sí? Hacer un curso, aprender un instrumento nuevo, un idioma, ¿sí? A jugar al ajedrez, que, digamos, los grandes aprendan los juegos de los chicos, ¿sí? Empezar a hacer como este intercambio y sobre todo compartir en familia. Acuérdense de la dieta, rica en verduras, frutas, omega 3, ¿sí? Dormir bien, por favor, las 8 horas y de noche. Están todos habilitados a dormir siesta, pero traten de dormir, sí, de noche. Manejar el estrés, con esto de que habíamos dicho, acuérdense que la manera en la que pensamos es la manera en la que sentimos, ¿sí? Fíjense, a modo simple de ejemplo, cuando yo elijo una película, ¿sí? El típico ejemplo, cuando se muere un perro todos lloramos, ¿sí? Fíjense qué películas van a elegir, ¿sí? Desde o qué libros o qué temáticas, no ver informativos, ¿sí? Tratar de comunicarse, de conectarse más con todo lo que sea optimismo, son todos factores de protección cerebral, ¿sí? Simples que están al alcance de todos, que no necesitamos, no sé, de plata o de etcétera, ¿sí? Y traten, yo creo que lo mejor que pueden hacer es correr el foco, ¿sí? No estar pensando en qué va a pasar, cómo va a pasar y todo, en vez de preocuparse, ocuparse, ¿sí? Y desde tener tiempo en familia, tiempo para uno también es muy necesario, ¿sí? Hoy los espacios se reducen, la gente que tiene, digamos, monoambientes o casas chiquitas sí pierde un poco la individualidad, tratar de buscarla y de hacer algo lindo, desde cocinar, comer, dormir una siesta, una maceta, digamos, y plantar tomates, lo que sea, ¿sí? Tratemos de conectarnos con otras cosas, y si hablamos con gente que no sea de esto, ¿sí? Que sea de otras cosas, ¿sí? Hay mucho más para hablar, pero más o menos un resumen así. Muchas gracias nuevamente y... Gracias a vos, Paz. Gracias por estar y estamos muy agradecidos del Club Atlético Excursionistas y nuestra biblioteca, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Hasta la próxima y bueno. A la gente que nos está mirando desde afuera, hay gente de Colombia, a quienes saludamos. Hay gente de Colombia. Está Alejandro desde Perú. Así es, de Perú también. Un montón de amigos.
La verdad, Pablo nos sigue mandando saludos. Bueno, hemos leído, le agradecemos a todos los presentes. Hemos leído todos los mensajes de cariño. Bueno, toda gente amiga, la gran mayoría. Así que ahí bueno, estaba leyendo será hasta la próxima. Muchas gracias por los saludos. Y gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Saludos Hasta la a todos, próxima. buena semana y fin de semana. Gracias. Fin Chao, de chao. semana, muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Adiós.